Bien, en esta oportunidad vamos a hablar de las hormonas eclécticas. ¿Y por qué se denominan eclécticas? Porque en realidad estas hormonas tienen características de inductoras y características de inhibidoras. En ciertas condiciones van a promover procesos y en otras condiciones van a inhibir procesos. De ahí que no son estrictamente inhibidoras ni estrictamente activadoras o inductoras. Su nombre, por tanto, es hormonas eclécticas. Veremos las primeras. En la primera tenemos nosotros acá un incendio forestal, en el cual luego del incendio forestal quedan básicamente lo que es, se genera humo y también luego del incendio forestal quedan cenizas. Precisamente en ese humo y en esas cenizas se encuentran las primeras denominadas, entre comillas, hormonas eclécticas, que son las correspondientes a las carquinas. Entonces, en esta foto de la izquierda podemos notar de que tanto el humo como la ceniza va a contener carquinas resultado de un incendio forestal, las que van a actuar sobre el banco de semillas al nivel del suelo para inducir la germinación de determinadas especies. Entonces, ¿qué son las carquinas? Básicamente son compuestos que se producen por la combustión de restos vegetales, de material vegetal. Acá, por ejemplo, en este esquema tenemos nosotros la familia de las carretinas. La primera carretina descubierta fue la denominada CAR1, también denominada como carrinólido. Dado que las carretinas pueden ser producidas por azúcares que se combustionan, tales como la silosa, en este caso tenemos acá la silosa que se combustiona, el anillo de las carretinas es probablemente derivado de tales azúcares de tipo piranosa. Tanto las carretinas y las estrigolactonas, tales como el estrigol, tienen un anillo butenólido. Eso es precisamente algo interesante, por cuanto, estrictamente hablando, las carretinas no son producidas por ningún organismo vivo. Muy por el contrario, son producidas por la combustión de material vegetal. Sin embargo, las plantas responden a estos compuestos químicos, y más aún todavía cuando estructuralmente se parecen a las estegolactonas. Esto nos indica de que en la evolución de las plantas se han desarrollado receptores para este tipo de compuestos que se generan en el ambiente. Vemos a continuación en la siguiente transparencia algunos de los efectos de las carriquinas. Acá tenemos entonces, en esta imagen, en este experimento se tiene dos condiciones. Por un lado, un medio en el cual no se ha agregado las carriquinas y por otro lado otro medio en el que se ha agregado las carriquinas. Hay una especie vegetal modelo que se llama Arabidopsis thaliana. Vamos a ponerla bien. Esta especie modelo entonces se llama Arabidopsis thaliana. ¿Por qué es una especie modelo? Porque precisamente se ha caracterizado bastante desde el punto de vista genético, fisiológico, y permite comparar otros procesos en otros organismos con relación a ella, de ahí que se la denomina planta modelo o planta para comparación. En esta fotografía podemos notar la germinación de las semillas de esta planta Arabidopsis thaliana y el crecimiento de las plántulas en respuesta a las carriquinas. Las semillas de la Arabidopsis thaliana, cuando la masa primaria, incubadas por 7 días en agua con medio agar, sin carriquina, germinan muy pobremente. Lo tenemos acá, una germinación muy pobre. Germinan muy pobremente, mientras aquellas semillas de Arabidopsis thaliana con carriquina, que tenemos en este lado, germinan
fácilmente. Ahora veamos qué pasa en la parte inferior. Las plántulas germinadas sobre un medio de nutrientes y crecimiento con baja luz por 7 días, vemos en este lado, sin carrequina, tienen los hipocótilos largos, mientras aquellas plántulas con carrequina tienen los hipocótilos cortos y los cotiledones más grandes. Entonces, acá podemos notar un efecto tanto en la germinación como en el desarrollo de los hipocótilos y los cotiledones por acción de las carrequinas. Entonces, las carrequinas participan particularmente en el proceso de la germinación. Veamos la siguiente imagen un poco más sobre estas hormonas, entre comillas, denominadas las carrequinas. Acá lo tenemos. Pasamos entonces, acá tenemos en esta imagen, acá tenemos un modelo de señalización y efecto de las carrequinas y las histrigolactonas. Carrequinas y acá tenemos las histrigolactonas. ¿En qué planta? En la planta modelo Arabidopsis thaliana, en diferentes etapas de la ontogénesis, es decir, de su desarrollo. Las carrequinas ya sabemos que se producen por la combustión de material vegetal. Entonces tenemos acá, y hay un receptor, un ligando, en realidad, ligando se denomina toda molécula que se une al receptor. Y hay un ligando que sería el KI2, que lo tenemos acá, el KI2 aún no identificado, que es percibido por el receptor KI2. Es decir, el ligando se llama KI2 y el receptor también se llama KI2. El ligando es la molécula que se une al receptor. Entonces, el cual con interacción con la proteína MAX2, acá tenemos una proteína MAX2, con interacción con la proteína MAX2, causa la degradación de estas moléculas, las moléculas SMAX1 y SMXL2. La SMAX1 reprime la germinación de las semillas. La SMAX1 y la SMXL2 reprimen la expansión de los cotiledones, la rectitud de la raíz, el ancho de la raíz y el desarrollo del pelo radical. Miren que tienen varios efectos entonces. Y promueven el desarrollo de las raíces laterales y el hecho de que sean raíces aplanadas y la elongación de los hipocótilos por reducción en la sensibilidad a la luz en las plántulas. La SMAX1 promueve la expansión de las hojas en roseta bajo condiciones de días largos. Por otro lado, acá tenemos SL, las histrigolactonas son percibidas por una proteína receptora que es la proteína D14, la cual interactúa con esta proteína que es la proteína MAX2 y causa la degradación de SMX678. La SMXL678 promueve la expansión de los cotiledones, la ramificación y el desarrollo de raíces laterales. También SMXL678 reprime la elongación del peciolo y el ancho de la hoja bajo condiciones de días largos. Acá podemos notar que actúa reprimiendo el ancho de la hoja y también la longitud de la hoja. Bien, entonces acá, ¿qué nos puede evidenciar este gráfico? Más que nada lo que queremos acá demostrar es de que hay una interacción por un lado entre las carrequinas y las histrigolactonas y por otro lado, como indicamos al comienzo, tienen cierta similitud química, por cuanto repetimos que las carrequinas no son producidas por las plantas, sino son generadas por la combustión de material vegetal. A diferencia de las histrigolactonas, que sí son producidas por la propia planta,
pero que son muy parecidas en cuanto a su estructura y a su función a las carquinas. Veamos ahora entonces nosotros otro tipo de hormonas eclécticas que estamos hablando. Precisamente vamos a hablar ahora más de las estrigolactonas. Entonces, acá tenemos a las estrigolactonas. Estas hormonas eclécticas sí son producidas por la planta y tienen un parecido estructural con las carretinas. Cuando se hace una aspersión de estrigolactonas en la parte foliar o aérea de las plantas, se puede notar como efectos que estimula el crecimiento y desarrollo del tallo. A nivel del subsuelo en la rizósfera, va a actuar favorablemente con relación al desarrollo de hongos micorrízicos arbusculares. También va a influenciar en la arquitectura de la raíz, en el establecimiento de bacterias simbióticas como las del género Rhizobium, y también las estrigolactonas son estimulantes de la germinación y van a actuar contra las raíces de plantas parásitas. Entonces, las estrigolactonas tienen varios efectos, principalmente a nivel de la arquitectura de la planta. Sin embargo, quisiéramos nosotros ver qué relación hay entre las estrigolactonas con otra hormona. Vamos a ver particularmente con qué otra hormona hay una interacción de las estrigolactonas. Acá lo tenemos en la siguiente imagen. Podemos notar entonces, acá podemos notar de que hay una vía, un origen de precursor biosintético común, que son básicamente de naturaleza lipídica, que es el beta-caroteno. A partir del beta-caroteno hay dos caminos. Por un lado, se sigue esta secuencia de la izquierda, que va a conllevar al nivel de los plásticos a la síntesis de el al-trans-beta-caroteno, 9-cis-beta-caroteno, hasta llegar al carlocteno. El carlocteno el carlocteno va a pasar al nivel del citoplasma, al citosol. Y en el citoplasma va a originar ya las estrigolactonas. Las estrigolactonas tienen que ver, como hemos indicado, con una respuesta de la planta a diferentes factores ambientales. Pero por el otro lado, el betacaroteno también va a servir para la síntesis de qué compuesto, del ácido abscísico, que sabemos que es una hormona inhibidora. También el ácido abscísico va a actuar a nivel del citoplasma para la formación de las estrigolactonas. Entonces hay una interacción favorable entre el ácido abscísico con las estrigolactonas para una respuesta de la planta. Veamos ahora otra hormona ecléctica, lo tenemos a continuación. Acá está entonces, vamos a hablar ahora de estas hormonas que son los jasmonatos. En realidad los jasmonatos se derivan de una molécula que es el ácido jasmónico. Y no nos olvidemos que en los fluidos biológicos, incluyendo los fluidos vegetales, los ácidos orgánicos no se encuentran en estado neutro, sino en estado ionizado. De que se haga referencia a no decir ácido jasmónico, sino a decir jasmonatos. Acá tenemos que los jasmonatos van a actuar, por un lado, en la respuesta a heridas o a lesiones, en la inhibición del crecimiento radical, en el desarrollo de tricomas o pelos a nivel de las hojas, en el desarrollo del polen, en la biosíntesis de metabolitos secundarios, en la protección frente a herbívoros y en la resistencia frente a patógenos necrotróficos, es decir, a patógenos que van a matar, van a causar necrosis en el tejido vivo. Estas son las principales funciones de los jasmonatos en las plantas. Pero ¿cómo se originan los jasmonatos? Veamos de esta manera entonces en la siguiente transparencia. Acá tenemos el origen, la biosíntesis de los jasmonatos.
En realidad, los jasmonatos tienen algunos parecidos con otro compuesto que se producen en los animales, también a través de precursores que son los PUFA a nivel de la membrana plasmática. Nosotros ya sabemos que los PUFA son los ácidos grasos poliinsaturados. Los ácidos grasos poliinsaturados forman parte de las membranas celulares y precisamente contribuyen a darle fluidez a las membranas celulares. En los animales, a partir de los PUFA, en condiciones de estrés, se generan precursores y compuestos proinflamatorios. Y en los vegetales, ¿qué tenemos? En los vegetales, en condiciones parecidas, a nivel de la membrana plasmática, también va a actuar otra enzima parecida a la que se presenta en los animales, que es una enzima fosfolipasa. ¿Por qué se llama fosfolipasa? Porque va a actuar a nivel de los fosfolípidos de la membrana. Y precisamente va a contribuir a que se libere la parte lipídica del fosfolípido, es decir, a que se libere un ácido graso poliinsaturado. En este caso, el ácido alfa-linolénico. Este ácido alfa-linolénico, por acción de una enzima como la lipoxygenasa, sigue una secuencia de pasos. Esto va ocurriendo a nivel de ¿qué? A nivel de los plásmidos. Luego continúa a nivel del peroxisoma, otra vía fotosintética, hasta que se origina, tenemos acá el jasmonato con enzima A. Luego tenemos acá ya en otra vía derivada el metilhasmonato y tenemos acá la isoleucina isojasmonato. Entonces, se han originado varios compuestos que tienen la característica de tener en común la estructura del ácido jasmónico, pero como son varios compuestos se denominan en general jasmonatos. Repito que se han derivado de ácido graso poliinsaturado, en este caso el ácido alfa-linolénico, por su degradación a nivel de la membrana plasmática por acción de una fosfolipasa. Pero, ¿qué funciones o qué características tendrían estas estructuras que vamos a ver ahora? Vamos a ver entonces qué estructuras se han formado. Acá tenemos nosotros entonces que se han originado los jasmonatos. Los jasmonatos van a intervenir entonces en varios tipos de respuesta frente a estrés, básicamente, como vimos en el dibujo anterior. Ahora vamos a ver otras hormonas eclécticas, lo tenemos a continuación. Acá está. Acá tenemos que son denominadas precisamente las poliaminas. Las poliaminas, como su nombre lo dice, tienen más de un grupo amino en su estructura molecular. Y hay varias poliaminas presentes no solamente en las plantas, sino también en los seres vivos. Por ejemplo, voy a mencionar algunas que tienen un nombre característico. Acá tenemos a la putrescina. Putrescina se denomina así porque se origina en animales, por ejemplo, se la identificó porque se originaba en los cadáveres. Cuando los cadáveres están en plena descomposición, se degradan las proteínas y se originan poliaminas, que son las que van a dar ese olor repulsivo o hediondo precisamente al cadáver, y se llama putrescina. Pero también hay otra poliamina que contribuye a eso, que es denominada precisamente la cadaverina. También tenemos la espermina y la espermidina, que también se encuentran, por ejemplo, en el semen de muchas especies animales. Entonces, con esto que queremos recalcarle, que las poliaminas son unas moléculas que están presentes en la escala biológica, tanto en animales como en vegetales, pero en el caso de vegetales van a tener otras funciones diferentes a las que tienen en animales. Y vamos a ver, en primer lugar, cuál va a ser su origen de estas poliaminas. Tenemos a continuación entonces, acá tenemos en esta imagen, vamos a ver cómo se estarían produciendo
originando las poliaminas. Acá tenemos la vía fotosintética y podemos notar nosotros que el precursor básico de las poliaminas es el aminoácido arginina. A partir de este aminoácido arginina, por conversión a otro aminoácido denominado ornitina, ya se van a ir formando, por un lado, la putrescina, la espermidina, la TS-espermina, la espermina, ¿no? Y así las poliaminas. Y en cuanto a otra hormona que vimos anteriormente, dentro de las principales, ya sabemos que, por ejemplo, la metionina era el precursor básico de ¿quién? De el etileno. Entonces, recalcamos que la vía de formación de las poliaminas parte a partir del aminoácido arginina. Pero ¿cuál sería la función de las poliaminas en la planta? Vamos a ver una de las funciones principales de las poliaminas en las plantas. Acá lo tenemos. Acá podemos notar en esta imagen dos condiciones. En una condición hay una resistencia máxima de la planta frente al ataque de patógenos. En el caso B, hay una resistencia disminuida de la planta frente al ataque de patógenos. ¿Y qué factores contribuyen a que la planta presente resistencia máxima o resistencia disminuida? Veamos por un lado el aspecto nutricional. No nos olvidemos que todo organismo está predispuesto a un ataque por patógenos, principalmente cuando esté en condiciones de estrés. Acá podemos observar nosotros que la solución de nutrientes, en el caso A, está formada por nitrato, la fuente nitrogenada es nitrato. Y en el caso B, la fuente nitrogenada es amonio. Sabemos que el nitrato es un anión y sabemos que el amonio es un catión. También sabemos que las plantas aprovechan mejor el nitrógeno en forma de nitrato que en forma de amonio. Por ahí ya tenemos que empezar. Entonces, bajo ese punto de vista, habría una mejor absorción, captación, utilización de nitrógeno en forma de nitrato, caso A, que en forma de amonio, caso B. Consecuentemente, ya podemos de ahí inferir que hay una cierta vulnerabilidad en cuanto a un estrés nutricional. ¿Qué pasa entonces en el caso A? Hay una concentración aumentada de poliaminas. Hay una concentración disminuida del ácido gamma-aminobutírico, que es otra molécula muy importante. Está incrementada la concentración del ácido salicílico, una molécula que tiene que ver con el sistema de defensa de la planta. Hay una concentración disminuida de azúcares y aminoácidos en el apoplasto. Hay un incremento en el óxido nítrico. Todas estas condiciones contribuyen a atenuar o a contrarrestar el ataque de patógenos. Sin embargo, ¿qué pasa en el caso B? En el caso B ya podemos tener en cuenta que se parte de un estrés nutricional. Consecuentemente sucede todo lo contrario. Están disminuidas las poliaminas, está incrementado el ácido gamma-aminobutírico, está disminuido el ácido salicílico, están incrementados a nivel del apoplasto los glúcidos y los aminoácidos, está disminuido el óxido nítrico y consecuentemente es más evidente o más marcado o procede consecuentemente el ataque por patógenos. Entonces ahí tenemos una evidencia clara del rol principalmente de las poliaminas. Veamos ahora otra hormona ecléctica. Acá tenemos estas hormonas eclécticas, son los brasinosteroides.
Y como su nombre lo dice, si se llaman brasinosteroides, sabemos que tienen naturaleza lipídica, naturaleza de tipo esteroidal. Entonces, en este gráfico tenemos nosotros una descripción de las diferentes dosis de brasinosteroides que, que intervienen regulando la apertura y cierre del estómago. A bajas concentraciones de brasinosteroides se activa la bomba respiratoria denominada RBOH, que lo tenemos acá, la RBOH, la cual además incrementa el nivel de agua oxigenada. Ya conocemos el agua oxigenada, porque hemos dicho que el agua oxigenada o el peróxido de hidrógeno se origina en todos los seres vivos que tienen respiración aeróbica. Entonces, una baja concentración de brasinosteroides actúa a nivel de esta bomba respiratoria que es la RBOH, la que va a generar peróxido de hidrógeno, es decir, agua oxigenada, y que va a conllevar a la apertura de los estómagos. Por otro lado, si hay una alta concentración de brasinosteroides, por sí mismo va a generar mayor cantidad de agua oxigenada, mayor cantidad de peróxido de hidrógeno. Pero este peróxido de hidrógeno en exceso va a actuar induciendo la acción del ácido abscísico. Y el ácido abscísico va a contribuir, va a determinar el cierre estomático. Entonces acá podemos notar nosotros de que los brasinosteroides actúan a través del agua oxigenada, a través del peróxido de hidrógeno. ¿Y qué podemos notar por el lado del gráfico de la derecha? En el gráfico de la derecha podemos notar nosotros que hay una interacción doble porque tenemos una flecha en doble sentido, ¿no?, entre los brasinosteroides y el peróxido de hidrógeno y el agua oxigenada. Por un lado tenemos una vía que es dependiente del calcio, la que va a conllevar a un ingreso de calcio a la célula y que va a activar a una enzima denominada la NADPH oxidasa y que se va a unir también con la bomba oxidativa. Esto principalmente en condiciones de estrés, porque sabemos que en condiciones de estrés aumenta la actividad oxidativa. Se genera inclusive un estrés oxidativo a nivel molecular. También acá podemos notar que el incremento en el peróxido de hidrógeno a nivel de la célula va a actuar sobre el ácido abscísico, el cual va a conllevar a la activación o a la participación del óxido nítrico. Por el otro lado, cuando hay una vía que es independiente de los iones calcio, que también va a actuar sobre otra proteína, la proteína quinasa, ¿no?, activadora del mitógeno, la MAPK, y que va a activar esta enzima también la NADPH oxidasa. Todo esto va a generar mayor cantidad de especies reactivas de oxígeno, pero por homeostasis, toda esta generación de especies reactivas de oxígeno va a contribuir a que se incremente la actividad de las enzimas antioxidantes por parte de la célula. ¿Para qué? Para poder remover precisamente esas especies reactivas de oxígeno que podrían causar daño no solamente a la membrana celular, sino a diversas estructuras de la célula, incluyendo lógicamente al DNA. Entonces, dicho de otra manera, los brasinosteroides contribuyen a la respuesta frente a estresores, ya sea regulando la apertura y cierre del estómago, o también contribuyendo a la activación del sistema enzimático antioxidante. Bien, ahora vamos a ver nosotros qué más podemos indicar respecto a la interacción de los brasinosteroides con otras hormonas. Acá tenemos entonces, en esta imagen, acá tenemos una interacción
entre los brasinosteroides y otras hormonas vegetales. Por ejemplo, en el caso A, acá lo tenemos. Por ejemplo, en A tenemos la interacción entre los brasinosteroides y el etileno. Acá tenemos precisamente la señalización del etileno. En el caso B tenemos la interacción entre los brasinosteroides y las giberelinas, que van a llevar a la biosíntesis de giberelinas. En el caso C tenemos la interacción entre los brasinosteroides y las auxinas, que van a conllevar a la síntesis de auxinas. En el caso D tenemos la interacción entre los brasinosteroides y las citoquinas, que van a conllevar precisamente a la síntesis de citoquininas. En el caso E, tenemos la interacción entre los brasinosteroides y el ácido abscísico, que va a llevar también a la biosíntesis del ácido abscísico. En F, tenemos la interacción entre los brasinosteroides y el ácido jasmónico, que precisamente va a conllevar a la formación del ácido jasmónico y luego de los jasmonatos en general. Y por último, en G, tenemos la interacción entre los brasinosteroides y el ácido salicílico, que es una molécula que participa básicamente en la respuesta de tipo defensivo frente a factores principalmente de tipo biótico. Todo esto contribuye, por tanto, a la respuesta al estrés. ¿Qué podríamos concluir entonces? Que los brasinosteroides están interviniendo en la respuesta al estrés, favoreciendo la biosíntesis de las giberelinas, de las auxinas, de las citoquininas, del ácido abscísico, del ácido jasmónico, del ácido salicílico y también la señalización del etileno. Entonces, tiene un rol con muchas de las hormonas que ya hemos tratado anteriormente. Ahora veamos otra más. Acá tenemos ahora vamos a hablar de otra hormona ecléctica, de dos hormonas eclécticas en general, que son por un lado la serotonina, acá lo tenemos, la serotonina y la melatonina. En realidad estos compuestos, serotonina y melatonina, son derivados de un aminoácido, el aminoácido triptófano, y se producen tanto en animales como en vegetales. Por ejemplo, la serotonina en los animales, particularmente en los humanos, participa en los cambios en el estado de ánimo. Tiene que ver mucho con la depresión. Cuando los niveles de serotonina están alterados, entonces se manifiesta como estados depresivos de la persona. La melatonina tiene que ver con la regulación del reloj biológico en animales y plantas, y en las personas que tienen trastornos del sueño tipo pesadillas nocturnas, noches de pánico, está alterado precisamente la señalización de la melatonina a nivel cerebral. La serotonina actúa a nivel cerebral y a nivel de las plaquetas en los animales como los humanos, y a nivel de las plantas también están presentes la serotonina y la melatonina, pero tendrán otras funciones que lo veremos a continuación. Acá tenemos que en verde las rutas biosintéticas de la melatonina y la serotonina en plantas, es decir, las flechas verdes, y en azul las flechas azules. Pero, repito, están presentes en animales y en plantas. Veamos un poco sobre los efectos de la serotonina. Acá tenemos las funciones de la serotonina a través de los 5 reinos de la vida. Podemos notar nosotros que la serotonina a nivel de bacterias participa en su respuesta al desarrollo, en la generación de ROS. Ya sabemos que los ROS son especies reactivas de oxígeno. A nivel de las plantas, participan en la defensa, en el desarrollo,
en la señalización y en la generación de especies reactivas de oxígeno. Y así en los hongos y en los animales. En los animales, por ejemplo, indicamos que la serotonina también participa, además, en la reproducción, en los ritmos biológicos y en el comportamiento, como indicaba los estados de ánimo. Pero estamos hablando de plantas y consecuentemente queremos saber qué pasa a nivel de plantas. Acá tenemos entonces, en esta imagen, vamos a ver ya. Acá tenemos nosotros un sumario de los mecanismos propuestos de acción de la serotonina bajo condiciones de estrés abiótico, biótico y durante el crecimiento y desarrollo de las plantas. Empecemos entonces hablando sobre el crecimiento y desarrollo de las plantas. A nivel del crecimiento y desarrollo de las plantas, hay un receptor para la serotonina que aún no se ha identificado, pero que va a interactuar con esta molécula que es el AMP cíclico, los reguladores de crecimiento vegetal, con el ion calcio, ¿no? Y esto va a conllevar a que la serotonina actúe o participe en la regulación de la transcripción del material genético y consecuentemente contribuye a la respuesta de tipo antioxidante frente a condiciones que se presenten en el crecimiento y el desarrollo. Sin embargo, cuando hay factores estresantes de tipo abiótico, como son, por ejemplo, la radiación ultravioleta y la concentración de sales, que tenemos en el caso de en medio, en este caso, en el caso central, ¿no? ¿Qué va a pasar? Va a interactuar, va a haber un desbalance osmótico, va a haber una acidificación de especies reactivas de oxígeno y consecuentemente esto va a conllevar a que la serotonina también actúe a nivel de la regulación de la transcripción del material genético y consecuentemente hay una respuesta de tipo antioxidante. Y por otro lado, en condiciones de estrés biótico, es decir, la participación de patógenos o de herbívoros que consumen el material vegetal de la planta, entonces este daño producido por el consumo por la herbivoria o por patógenos va a conllevar a una señalización a través de especies reactivas de oxígeno como la oxigenada a una respuesta inmune. Todo ello va a determinar la activación, la presencia y la acción de la serotonina, la cual también va a actuar a nivel de la regulación transcripcional a nivel del ciclo celular y consecuentemente también favoreciendo los mecanismos antioxidantes para poder presentar una tolerancia al estrés biótico. ¿Qué otra diferencia podemos notar nosotros? De que a nivel de crecimiento y desarrollo, la serotonina tiene interacción con las auxinas, con las citoquininas y con los reguladores del crecimiento vegetal. A nivel de estrés abiótico, básicamente la serotonina tiene relación con el sistema antioxidante, con la ROS y con los reguladores del crecimiento vegetal. Y a nivel de estrés biótico, la serotonina tiene interacción con el ácido jasmónico, con el ácido salicílico y con los reguladores del crecimiento vegetal. Hablaremos ahora de otra hormona ecléctica que también se derivaba del triptófano, que ya lo indicamos, que es la siguiente. Acá tenemos esta hormona, precisamente que también se deriva del triptófano, es la hormona melatonina. La melatonina actúa como un oxidante tanto directamente como indirectamente. Cuando digo directamente es que directamente remueve especies reactivas de oxígeno y cuando decimos indirectamente es que va a inducir una respuesta en otras moléculas que tengan capacidad antioxidante. Y también sabemos que ¿por qué se habla tanto de antioxidante? Porque en condiciones de estrés
hay mucha generación de especies reactivas de oxígeno de radicales libres que pueden dañar toda la estructura celular. Entonces acá tenemos nosotros ya varios compuestos parecidos. Acá tenemos la 3-hidroximelatonina, por ejemplo, ¿no? La 2-hidroximelatonina, la 5-metiltriptamina. ¿Qué tienen en común estas moléculas? Que son antioxidantes. En cuanto a su participación dentro de la fisiología de la planta, tenemos que algunas van a contribuir a presentar o no un ritmo diurno, en este caso la 3-hidroximelatonina. En cambio, la melatonina pura no participa en el ritmo biológico de la planta. En cuanto a sus funciones, la melatonina va a participar dentro de las respuestas a estrés abiótico, a estrés biótico, durante la floración y durante el crecimiento en el ciclo de vida de las plantas. Así tenemos entonces esta hormona ecléctica, y acá podemos notar en el siguiente esquema un poco más sobre esto. Acá tenemos entonces un esquema que nos demuestra la importancia o el rol de la melatonina para poder contrarrestar situaciones de estrés, básicamente de estrés biótico y abiótico. En condiciones de estrés biótico o abiótico, a nivel de la bomba oxidativa, la RBOH, se van a generar dos especies reactivas de oxígeno. Por un lado, el superóxido, y por otro lado, el agua oxigenada, el peróxido de hidrógeno. Por tanto, va a haber una mayor proporción de especies reactivas de oxígeno que de melatonina, que es parte de los mecanismos antioxidantes. Pero por homeostasis, por autorregulación, esta situación va a conllevar a inducir la biosíntesis de melatonina. ¿A partir de quién? A partir del aminoácido triptófano, ¿no? Que pasa a ser triptamina, luego serotonina, luego N-acetilserotonina y finalmente melatonina. La melatonina va a actuar a nivel de los cloroplastos, ¿no? Regulando la participación de las especies reactivas de oxígeno. Consecuentemente, como indicamos, la melatonina tiene un doble efecto, tiene un efecto directo y un efecto indirecto como antioxidante. Por tanto, la melatonina, junto con otros compuestos, que son en este caso el superóxido, la hidroximelatonina, tenemos acá el óxido nítrico, va a contribuir al balance de las ROS, al balance de las especies reactivas de oxígeno, conjuntamente también con las mitocondrias. ¿Por qué? Porque en situaciones de estrés hay mayor generación de ROS por parte de la mitocondria y por parte de los cloroplastos, que deben ser removidos y controlados por varias moléculas, entre ellas la melatonina. Acá podemos notar al lado de la izquierda cómo la melatonina interactúa con su receptor, una melatonina exógena, ¿no? Actúa con su receptor y esto va a conllevar a una respuesta frente a la generación de especies reactivas de oxígeno. Por tanto, este es el rol de la melatonina. Veamos a continuación un poco más para ampliar esto. Acá tenemos en esta imagen entonces en situaciones de estrés biótico causado por bacterias, hongos y virus, la melatonina va a inducir la formación de agua oxigenada, es decir, peróxido de hidrógeno y óxido nítrico, lo que va a llevar a inducir a su vez la formación del ácido salicílico. El ácido salicílico es una molécula que se forma en situaciones de estrés y participa en los mecanismos de defensa. Este ácido salicílico va a actuar sobre Z-proteínas que se llaman factores de transcripción, que van a actuar precisamente a nivel del ADN.
como parte de la respuesta hipersensible y va a actuar a nivel DNA induciendo a genes de defensa que van a participar en la lignificación de la pared celular y finalmente, y más importante aún, en la defensa antioxidante. ¿Por qué se habla de lignificación de la pared celular? Porque es un mecanismo físico de poner una barrera al ingreso y a la diseminación de estos patógenos, bacterias, virus y hongos, que como hemos indicado en anteriores oportunidades, también tienen que ver también acá el cierre de los plasmodesmos por la deposición de la callosa, precisamente para poder limitar la propagación de patógenos. Entonces, con esto estaríamos concluyendo la sesión de hoy día.